Recibimos al excongresista Richard Arce, conocedor de los Andes centrales, ha representado a Apurímac en el Congreso de la República. Él es un ingeniero por una parte, especializado en gestión y políticas públicas por otra. Y si lo hemos invitado es porque recordamos las veces que nos ha ayudado a comprender la naturaleza de los conflictos que había en el corredor minero. Y recurrimos a él para que nos explique qué piensa él de esta tregua que se ha conseguido hasta el 30 de diciembre y qué posibilidades ve usted de que esta tregua se vuelva una solución permanente que permita que las Bambas retome su producción de cobre en beneficio del Perú, pero muy particularmente de su región, que es Apurímac. Buenas noches, señor Richard Arce. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad. Qué gusto poder dialogar contigo. Pero es indudable la preocupación que existe en la región Apurímac. Actualmente me encuentro en Apurímac y evidentemente el efecto de estos problemas que vienen aconteciendo a 200 kilómetros del asiento minero que es Cotabambas. Me refiero a la provincia de Chumbivilcas en el Cusco, con estas 8 comunidades que han estado en diálogo con la PCM el día de ayer, a solicitud y sobre todo motivación del gobierno regional del Cusco. Tuvieron una reunión de trabajo, las comunidades, la empresa minera, los representantes del gobierno, inclusive autoridades locales. Pero lamentablemente brilló por su ausencia la premier Mirta Vázquez, que era muy importante su presencia porque evidentemente eso genera compromiso y sobre todo puede distender este ambiente de conflictividad social. ¿Quién representó al Estado? ¿Quién representó al Estado en ausencia de Mirta Vázquez? El ministro de Energía y Minas, el señor González, que para empezar, con todo respeto, es una persona que no tiene mucha capacidad para poder manejar estos conflictos. Basta recordar que tiene como asesor principal para la gestión de los conflictos a este señor Marcos Zipán, que inclusive 2 semanas antes, en vez de facilitar el diálogo, lo que hizo fue petardear la reunión y simplemente se rompió la mesa de diálogo. Es una persona ideologizada con una posición antiminera y que evidentemente no cumple su rol. El rol del Estado es de intermediar en ese proceso de diálogo entre las comunidades campesinas que están en la zona de influencia, en este caso las comunidades que están en Chumbivilcas y la empresa minera. Y evidentemente buscar puntos de consenso, no exacerbar a la población que ya de por sí, por años de postergación, de relevo, está molesta. Entonces, a mí me causa mucha indignación ver esta falta de capacidad, esta incompetencia que hay en el gobierno para abordar los conflictos sociales, porque hay una consecuencia real. Se han suspendido las actividades del proyecto minero y esto tiene un efecto directo en 77 distritos de Apurímac, 7 provincias, municipios que recibían regalías mineras, el gobierno regional de Apurímac y las 2 universidades nacionales que tenemos, la Micaela Bastías en Abancay y la Universidad José María Arguedas, universidades nacionales que recibían ingresos por regalías y que tenían la expectativa de tener el año 2022 ingreso por canon, que es mucho más sustancioso en términos económicos. Ahora bien, ¿qué es lo que esas 8 comunidades que han bloqueado la vía reclaman? ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué es lo que no se ha podido resolver pese al paso de las semanas? Fernando, este es un problema que data ya de varios años y que lamentablemente los gobiernos de turno no han tenido la capacidad de abordarlo con la responsabilidad que corresponde. En un principio la demanda era por indemnización por el uso de la vía que se estaba haciendo al haberse recategorizado esa vía de ser una vía comunal a una vía nacional. Y esto fue a requerimiento justamente de los alcaldes de esa época, incluido el gobernador regional Licona, pero que evidentemente las comunidades ahora cuestionan porque hay una afectación por la frecuencia de los camiones que circulan por esa ruta. La solución era sencilla, la indemnización se puede hacer porque el MTC tiene inclusive una tabla de indemnización por las afectaciones que se puede hacer a los terrenos comunales, que inclusive hay algunas propiedades privadas, no solamente son comunidades campesinas. En las reuniones previas en el año 2019, antes que empiece la pandemia, participaban inclusive privados reclamando esto. Si en ese momento se hubiera pagado, yo creo que la situación no hubiera llegado a este nivel
de escalamiento. Pero después viene justamente el problema mayor, cuando Pedro Castillo en campaña hace ofrecimientos que son irreales al extremo de generar una sobreexpectativa sobre la gestión de los conflictos. Muchos de los comuneros manifestaban que el 28 de julio Pedro Castillo iba a nacionalizar todos los proyectos mineros, lo cual era una expectativa justamente generada por un discurso demagógico de parte del gobierno, ¿no? Recordemos bien el ideario de Vladimir Cerrón. Y después Guido Bellido, como premier, irresponsablemente se constituyó en Cruz Pampa, donde están estas comunidades, ¿no? Y entonces él manifestó que había solucionado. No solucionó absolutamente nada. Lo que hizo fue gatillar la conflictividad y el día de hoy tenemos embalsados estos conflictos que afectan a Apurímac. Lo curioso es que Chuquivilcas es otra provincia. Está a 200 kilómetros, reitero, del asiento minero de Cotabambas. Entonces la afectación es directa a mi región en Apurímac, porque evidentemente no solamente son ingresos para los municipios, para los gobiernos locales y regionales, sino también hay toda una dinámica económica. Imagínate el tema de la cadena de pagos cuando se suspende la actividad minera. Los municipios ya tenían comprometidos proyectos, y eso sin contar todo lo que pueda generar la actividad, ¿no? En relación sobre todo al distrito de Chaguahuacho, que vive y se sustenta sobre la actividad minera. Ahora, ¿qué se puede esperar que se produzca durante estos días de tregua hasta el 30? Estoy leyendo el comunicado de las comunidades, dicen que han querido dar prueba de capacidad de diálogo y de tolerancia, y dicen que se baten por derechos, el derecho a la consulta previa, el derecho a vivir en un ambiente sano y saludable, y también el derecho a la propiedad. ¿Por qué consulta previa? Y lo curioso es que no se menciona acá lo que se nos dijo que era el núcleo del conflicto, que es la voluntad o la exigencia de algunas comunidades de administrar ellos directamente los camiones que transportan el concentrado que baja desde el sitio minero de Las Bambas hasta la costa. Fernando, te mostré el antecedente de los reclamos respecto a ser considerados como, por ejemplo, zona de influencia directa, social y ambiental, como manifiestan los comuneros de Chuquivilcas. Pero ahí hay un vacío legal porque la ley de minería establece que la zona de influencia directa es donde está el asiento minero. Nos referimos a Cotabambas, a Apurímac. Entonces ahí tendría que modificarse la ley de minería para empezar. Lo otro, acabas tú de graficar que en realidad es el meollo del asunto. Ahora se está en una discusión comercial respecto a la cantidad de camiones que va a colocar las comunidades, motivados por los asesores que acompañan a las comunidades. Es legítimo que las comunidades tengan beneficio directo de parte de la actividad, pero objetivamente hay que ver y hay que seguir que sean las comunidades los beneficiarios, porque podemos después encontrar que haya terceros actores que se beneficien. Ya hemos tenido el accionar de ciertos abogados con otros intereses crematísticos y subrepticios. Objetivamente lo que tiene que hacer la ministra Mirta Vázquez es responsablemente invitar también a participar en esa mesa de diálogo a los dirigentes, a las autoridades de Apurímac. No es posible que la región que tiene el impacto directo del proyecto minero esté fuera de esta mesa de diálogo que se viene desarrollando en el Cusco. Si bien es cierto, son agendas distintas, pero en Chuquivilcas tienen que entender que su decisión está afectando a mi región, va a afectar a la población. Sí, por cierto, y hay una cuestión elemental. Sí, pero regresando a la causa de este conflicto que ha durado tanto que la empresa ha tenido que paralizar el día 15 ya sus actividades productivas. ¿Por qué en este comunicado se habla de grandes principios, tolerancia, diálogo y no de los intereses comerciales vinculados a los camiones que ellas querían administrar directamente? Y no son solo camiones, Fernando, también están pidiendo camionetas 4x4 para alquilar a la empresa minera, el servicio de mantenimiento de vía, que sería interesante desarrollarlo. Pero de la misma manera en todo el corredor hay muchas comunidades, no son solo las 8 comunidades de Chuquivilcas. Si empezamos a ver el corredor desde Cotabambas, pasando por Chuquivilcas y Espinar, las otras comunidades también van a demandar lo mismo. Entonces, esto va a ser un lío sin fin. Por eso era determinante que el gobierno asuma con compromiso la atención del conflicto social, no que haga aprovechamiento político con demagogia.
Lo concreto es que en este momento Mirta Vázquez tiene que entender la complejidad que existe en el corredor minero, porque no solamente son los problemas que hoy día afrontan las Bambas, ya hemos visto los problemas que hay también en Antapacá y en Espinar, y en el propio Chumbivilcas, con otro proyecto minero Jadba, que está en todo un proceso de diálogo para establecer el convenio marco. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos tienen que entender la integralidad del corredor minero para abordar una solución consistente, coherente, que permita tener paz social para garantizar que los proyectos mineros se desarrollen, la estabilidad jurídica que tanto ofrecía el presidente Pedro Castillo cuando fue a Estados Unidos. Pero lo que ha hecho es simplemente exacerbar y llega al extremo que en este momento esté suspendido el proyecto y que inclusive hay algunas acciones donde hay confrontación. No se puede llegar a ese nivel. Evidentemente la responsabilidad recae en la señora Mirta Vázquez, que inclusive ya ha insinuado, por eso es la tregua. Ella ha dicho el día de ayer, cuando participó por Zoom, dijo que ya no podía aguantar más, que son más de 30 días de bloqueo de carretera, que tiene que implantar el Estado de Derecho. En otras palabras, iba a tomar medidas de fuerza, como declarar estado de emergencia, o mandar a la policía. Vamos a ver qué es lo que hace la señora Mirta Vázquez, que por el momento no ha sido muy eficaz en la solución de los conflictos mineros. No ha sido muy eficaz, quizás porque viene de una trayectoria antes de que entre en política más bien hostil, ¿no?, a muchos proyectos mineros. Muchas gracias, Richard Arce, por sus explicaciones, y ojalá que esta tregua hasta el 30 de diciembre dé lugar a una solución integral de los conflictos que vienen impidiendo la producción de la mina de cobre más grande de nuestro país en un momento en donde el precio internacional del cobre bate récords históricos. Tenemos que despedirnos, pero antes de eso queremos oír de Joana Castro cuáles son las claves del día, que está a punto de informarnos. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hoy en las claves del día vamos a tener, por supuesto, justamente lo que venían contando ustedes también. ¿Qué es lo que sucede con estas 8 comunidades? ¿Cómo va el diálogo en realidad entre la minera MMG Las Bambas, el Estado también, el gobierno y las comunidades afectadas, tanto de Apurímac como también de Cusco, de los trabajadores y comunidades en general? Hay nuevas medidas sanitarias, se informaron hace unas horas para las celebraciones, tanto de Navidad como de Año Nuevo, que ha dado a conocer el Ministerio de Salud a través de una conferencia de prensa, y las reacciones, por supuesto, continúan tras la censura al ministro de Educación, Carlos Gallardo. Pues ya sabemos entonces que las claves del día comienzan inmediatamente después de Las Cosas Como Son. Muchas gracias, Joana. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Démonos cita mañana a las 7 a una nueva versión de Las Cosas Como Son.